Que la misericordia del Señor se derrame en ustedes, queridos hermanos, y sean bienvenidos a su programa El Evangelio a tu alcance. Hoy lunes de la quinta semana del tiempo de la Cuaresma, vamos a reflexionar el Evangelio según San Juan, en el capítulo 8, versículos del 1 al 11. En aquel tiempo Jesús se retiró al monte de los Olivos, y al amanecer se presentó de nuevo en el templo, donde la multitud se le acercaba, y él sentado entre ellos les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola frente a él le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos manda en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para ponerle una trampa y poder acusarlo. Pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Pero como insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo: Aquel de ustedes que no tengan pecado, que le tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro, empezando por los más viejos, hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer que estaba de pie junto a él. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado? Ella le contestó: Nadie, Señor. Y Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Vete y ya no vuelvas a pecar. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. El Evangelio de este día nos presenta esta llamativa y hermosa historia de esta mujer que fue sorprendida en flagrante adulterio y que es llevada ante Jesús. Es interesante porque es precedida esta lectura por una primera lectura del libro de Daniel, en donde se narra la historia de Susana, aquella muchacha que es calumniada por dos ancianos del pueblo que quisieron hacer cosas indebidas con Susana. Y como ella no se dejó, pues le empezaron a calumniar de que ella había adulterado y por tanto debía morir. Pero al final Dios suscita en Daniel ese fervor profético para salvar la vida de Susana y manifestar el pecado y la hipocresía de esas dos autoridades judías, esos dos ancianos. Y en el Evangelio se nos muestra algo, pero más directamente con Jesús, que él, estando sentado, les enseñaba a la gente y ahí le llevaron una mujer sorprendida en flagrante adulterio. Y le dicen: Señor, la ley nos manda que este tipo de mujeres hay que matarlas por lo que han cometido. Y Jesús, pues prácticamente también para hacer lo mismo que hizo Daniel en el texto de Susana, exponer el pecado de los demás, dice esta frase luego de en una ocasión guardar silencio. Después de eso Jesús les dice: aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Esto, hermanos, junto con lo narrado en el libro de Daniel, el relato de Susana, nos enseña que muchas veces, aquellas personas que se dedican de manera bastante llamativa e incluso pues muy animosa a estar acusando el pecado de los demás, muchas veces es gente que está igual o peor que la persona a la cual están acusando. Y sobre todo son personas que muchas veces por hipocresía y por querer aparentar lo que no son, andan acusando el pecado de los demás en una actitud prácticamente farisaica. ¿Por qué? Porque precisamente el Señor nos hace ver de que cada uno de nosotros debe de estar pendiente de su vida, de su pecado, no en el pecado de los demás. Porque la gente, cuando escuchó estas palabras de Jesús, se fue yendo, empezando, dice el escritor sagrado, por los más viejos, es decir, aquellos que deberían de ser modelo por ser más sabios, por tener tanta experiencia, y resulta que eran los más perversos. De hecho, en la historia de Susana también eran dos ancianos, es decir, dos personas que en teoría eran respetables, fueron los que intentaron hacer pecar a Susana. Y esto, hermanos, para nosotros debe de ser una alarma en dos sentidos. De cara a otras personas hay que tener cuidado, porque en nuestra iglesia abundan mucho personas que les gusta, incluso de manera hasta, diría yo, muy malvada y muy incorrecta,
le gusta andar vigiando la vida de los demás, le gusta andar tomando fotos, videos y cosas del pecado de los demás. Y muchas veces, y casi siempre, estas personas están en un pecado igual o mayor que el otro. Personas que andan viendo, por ejemplo, el adulterio de un hombre. A veces son hombres que al ver el adulterio del otro lo van acusando, pero ellos también tienen hasta sus 3, 4 mujeres y cosas así. Nos muestra que gente hipócrita es la que siempre pone el dedo en la llaga del pecado del otro. En cambio, el cristiano es diferente. El cristiano, ¿qué es lo que hace? Va al pecador, le llama a la conversión y busca su cambio de vida. No se pone como vieja chambrosa a estar comentando el pecado de los demás, porque eso lo único que significa que yo soy un gran hipócrita que quiere esconder su propio pecado con la miseria del otro. Y por eso, cada vez que nosotros escuchemos a alguien que con un comentario, hablándonos o comentando sobre la vida de los demás, empieza a hablar sobre el pecado y que la otra persona es una gran pecadora, es de preguntarnos, ¿y mi vida cómo está? ¿Y la vida de ese que está comentando los pecados del otro, será que está tan santa como para poder arremeter contra la vida del otro? Pidamos a Jesús que tengamos ese cuidado de fijarnos más en nuestra propia vida que en la vida de los demás.